Está como girando la... ¿Sí? Entonces, bueno, para esta clase lo que propongo es eso, que hagamos una lectura crítica hacia aquellos procesos y para ver, digamos, cómo se va instalando este modelo en los territorios. Como primera invitación, les traje algunas imágenes que evocan sentido sobre lo que significa o los efectos que tiene, digamos, el neoliberalismo, ¿sí? La invitación es esa, digamos, que las observemos y que podamos después responder esta pregunta, que es qué palabras te resonaron cuando viste las imágenes. Se las dejo acá para que las miren y la que quiere puede participar. No hay problema si no participan. La idea es que podamos entrar en diálogo, pero bueno, no se preocupen si les da vergüenza o no quieren. Estoy admitiendo gente que está entrando ahora. ¿Cómo andan, chicos, las que recién entraron? Fueron 2 o 3. Ahí acabo de proponer una actividad que es mirar las imágenes y nombrar, digamos, qué aspectos, digamos, relevantes pueden encontrar ahí que tienen que ver con el neoliberalismo. Ay, Dios. Yo, por ejemplo, lo que veo en una imagen de estas, que cuando las buscaba me llamaba una banda la atención, o por lo menos me llamó y me parecía resignificante, es esta, la que está como el señor dándole miga a otro. Y me parece que guarda muchos significantes sobre lo que se define, digamos, como neoliberalismo y los efectos que empieza a tener cuando se instala en los Flor, territorios. en Sí. la conclusión del texto, justamente, me impactó, no la conclusión, al final del texto, no sé si es una conclusión o qué, pero me impactó los números que dan, que justamente como que la riqueza está concentrada en muy poca gente y el resto de la población tiene, o sea, tiene muy poco acceso a recursos económicos, que tiene que ver con esa imagen y tiene que ver con lo que está al lado, que también habla de la desigualdad social. Justo el Claro. último dan un montón de números, no me los acuerdo de memoria, los tengo subrayados, pero eso fue como que me impactó Sí. más de todo lo que leí. Sí, es que básicamente este modelo lo que hace es eso, ¿sí? O sea, favorece a los sectores económicos dominantes y empobrece más a los sectores oprimidos, a la clase media, ¿sí? Son todos efectos, digamos, que va causando el neoliberalismo. Pero bueno, vamos a pasar primero a definirlo. Acá les traje un mini esquema. Esperen que mi internet está medio lerdo. Bueno, el neoliberalismo nosotros lo vamos a definir como un modelo hegemónico, ¿sí? Y este modelo, digamos, lo que hace es instalarse en los estados-nación y ir transformando lo que son sus sistemas económicos, sus sistemas educativos, ir, digamos, produciendo transformaciones y reformas que dejan sus huellas, digamos, hasta el día de hoy, ¿sí? Pero lo que primero que yo quiero que nos aboquemos es a la palabra hegemonía, ¿sí? No sé si ustedes la vieron en alguna materia o saben lo que significa. Sí, la venimos hablando desde primer año, en varias materias. Buenísimo, Lu. Y para vos, digamos, ¿qué significaría? O sea, No sé si la voy a definir bien, pero bueno, es como un paradigma predominante, lo que domina, lo que predomina. claro, es eso, es lo que predomina. No sé si, bueno, seguramente han leído Gramsci. En palabras bien criollas, Gramsci dice, digamos, de que la hegemonía es el predominio de un sector, de una clase social, de un estado, de una institución que instala, digamos, su visión del mundo y la vuelve el sentido común, ¿sí? La hegemonía, digamos, remite eso, ¿sí? Define el poder que ejercen las clases dominantes instalando su visión del mundo y volviéndola a la legítima, ¿sí? La visión que es la natural, la correcta, ¿sí? Por eso decimos que el neoliberalismo es un modelo hegemónico, ¿sí? Es hegemónico en tanto va convenciendo a las personas de que no hay otra forma de vivir que no sea esta que este modelo instala, ¿sí?
No sé si pudieron leer el texto de Rigal, El sentido de educar, creo que quizá aún así. Rigal propone ciertos perfiles o ciertas características que tiene y que va asumiendo este modelo, ¿sí? En lo que es una característica más económica, podríamos decir que esto, que pone el acento en la libertad económica y en la libertad del mercado, ¿sí? Las lógicas del mercado empiezan a regular todo. Y cuando empiezan a regular todo, también esto causa, digamos, que se vaya transformando la naturaleza del Estado, ¿sí? El Estado, tal como lo conocemos, como aquel que interviene, digamos, en la economía, que brinda estos servicios públicos, como lo son la educación, la salud, ¿sí? Se ve totalmente transformado. Y cuando este modelo neoliberal se va instalando, va perdiendo su soberanía, ¿sí? Va cambiando totalmente. Muchos autores dicen o definen, digamos, el neoliberalismo como la nueva relación que se comienza a construir entre el Estado y el mercado, ¿sí? Entonces decíamos eso, que el neoliberalismo es un modelo hegemónico, ¿sí? Que produce transformaciones en los Estados-nación. Una forma, digamos, de que se vaya construyendo esta hegemonía es de la mano de muchas instituciones financieras que son internacionales que van, digamos, ofreciendo préstamos, por ejemplo, a los países, pero a la vez, digamos, de que ofrecen estos préstamos, van, digamos, prescribiendo lo que tienen que hacer para salir de las crisis económicas en las que están pasando, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo claro es el FMI en Argentina, ¿sí? Lo que hacen es eso. Hola, Nati, ¿cómo andas? No hay drama, no te preocupes. Lo que hacen estas instituciones de financieras es eso, digamos, darte dinero y a la vez vincular al servicio sus ideas, ¿sí? Ir instalando este modelo en los países, y más que todo en Latinoamérica, ¿sí? Sí, Mari, no hay drama. ¿Qué pasó? Saludaba porque estabas Sí, justo hablando, así que no hay problema. sí, sí, no hay drama. Bueno, podemos hablar de ciertos momentos en que este modelo hegemónico se empieza a instalar, ¿sí? No sé si ustedes pudieron leer el texto de Luis Rigal o el de García de Delgado, más que todo García de Delgado, habla sobre los momentos de que el neoliberalismo se empieza a instalar a través de ciclos u olas, ¿sí? Los ciclos, bueno, vamos a usar ciclos y olas como sinónimos, van a significar lo mismo, ¿sí? Pero abocan a aquellos momentos históricos donde se va instalando este modelo hegemónico y va construyendo, digamos, esa misma hegemonía, ¿sí? Si ustedes pudieron leer el texto de García de Delgado, él define y marca 3 momentos en que se instala más, digamos, este modelo. Tenemos en la década de los 70, tenemos otro en la década de los 90 y una tercera ola o ciclo más actual, ¿sí? Hoy en la clase vamos a ver lo que son los primeros 2 ciclos, el de los 70 y el de los 90, ¿sí? Flor, en el de Rigal no salía nada, o sea, yo leí, Y no, leí mal. sale en el de García de Delgado. Bueno, listo, no lo Sale en leí el de eso. García de Delgado. Está bien. Ese quizá, el texto de García de Delgado, quizá lo vean más con Pedro también, pero bueno, ahí van a poder cerrar un poco ideas sobre lo que significan los ciclos, ¿sí? Otra forma también de que podemos definir los ciclos son que marcan las disputas que se empiezan a originar entre los que son los sectores económicos más dominantes, los países económicos más dominantes, como puede ser Estados Unidos, y no sé, por ejemplo, en la década de los 70, la Unión Soviética, en donde se disputan, digamos, por la construcción de hegemonía, ¿sí? Entonces, esas disputas que pasan entre los sectores dominantes por la construcción de esa hegemonía marcan los ciclos también, ¿sí? Primero vamos a ver lo que es el ciclo de los 70. Bueno, este ciclo está marcado por ciertos momentos históricos y por ciertos procesos históricos, ¿sí? En escala más global podemos nombrar lo que es la crisis del Estado benefactor, ¿sí? Y la crítica que se le hace desde los académicos
digamos, y que van formulando las ideas sobre el neoliberalismo, critican, digamos, a este estado de bienestar que estaba instalado en los países. Y también esta década está marcada por esta misma disputa que había entre lo que es Estados Unidos como una gran potencia económica y la Unión Soviética, que es quizá un proceso que ustedes pueden conocer como la Guerra Fría. No sé si vieron alguna vez lo que es la Guerra Fría. También se los puedo más o menos relatar en palabras bien criollas. La Guerra Fría fue un enfrentamiento ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que duró casi 40 y pico de años, esa guerra. Se le dice Guerra Fría porque en realidad no hubo un enfrentamiento en sí, sino más bien que era esta disputa ideológica, ¿sí? El Estados Unidos intentando sentar las bases de lo que es, digamos, los postulados del neoliberalismo, y la Unión Soviética con un poco más de este pensamiento comunista, ¿sí? Y esto marca una banda, este primer ciclo de los 70 en escala más mundial, ¿sí? Y que también, digamos, estos procesos que se estaban dando a escala más global interpelan a América Latina y a Argentina también. Porque, por ejemplo, no sé si conocen lo que fue el Plan Cóndor. El Plan Cóndor fue un acuerdo que se hizo entre lo que son las agencias de inteligencia militar que había en la década de los 70 de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos, que lo que buscaban, digamos, es entablar acuerdos y armar un plan de acción para aniquilar toda aquella ideología subversiva comunista que haya en los países, ¿sí? Entonces Estados Unidos no solamente estaba pensando, digamos, en construir hegemonía y acabar con el comunismo espera que Pedro levante la mano, espera que termine esta idea, Sí, sí. la Unión Soviética, sino también que está instalando, digamos, estas ideas en América Latina. Y eso sucede con lo que son los constantes golpes de Estado y las dictaduras militares que suceden acá. Sí, Pedro, podés hablar. Te doy la palabra. Dale. No, es para agregar una cosa que se me ocurrió recién, que tiene que ver con el momento histórico que vivió Freire y hilando con el núcleo 1, digamos, en su producción teórica, en su vida, en las propuestas que él pudo desarrollar en Brasil, sobre todo. Digamos, él vive con fuerza estos golpes. Él vive de exilio en exilio, o sea, de Brasil a Chile, de Chile tiene que irse también por otro golpe, no sé si fue después, pero, digamos, sin duda la educación popular está atravesada por estos cambios históricos. Sí, porque Freire hace pedagogía del oprimido en la década de los 60, por ahí. Y otro dato no menor es que, por ejemplo, acá cuando fueron las dictaduras, en los 70, que en el 76 está en el gobierno Videla, se prohíben las obras de Paulo Freire acá. Y eso no es un dato menor, digamos, o sea, se estaba intentando instalar un orden autoritario que fuera en contra, digamos, de todas estas supuestas ideas subversivas y comunistas que quizá traía Freire o que quizá traía Marx, ¿sí? Todas esas obras, en lo que es, digamos, la década de los 70 se prohíben, ¿sí? Y toda aquella persona que las estuviera leyendo o que se supiera, digamos, que tenía contacto con eso, por no decir que, o sea, no quiero decirlo en forma mala, pero o era desaparecida, o era golpeada, o era sometida a uno de los más de 100 centros clandestinos que había acá en Argentina, ¿sí? Entonces, podemos decir que en la década del 70, esta instalación de este modelo hegemónico, que es el neoliberalismo, no se instala por un lado de un consenso, ¿sí? Sino que se instala a través de la violencia y la coerción, ¿sí? Por eso también decimos, digamos, de que la década de los 70, el ciclo de los 70 es un antecedente, porque no es que se termina o se construye hegemonía al 100%, porque para que haya hegemonía en cierto punto tiene que haber consenso, y no hay consenso cuando te ponen una pistola en la cabeza, digamos, hay miedo, hay temor, hay obediencia, ¿sí? Otro
Otro efecto, digamos, que tiene la implantación de este modelo neoliberal en Argentina no solamente es que se intenta, o sea, los militares intentan insertar a la Argentina en lo que es, digamos, la economía internacional, la economía global, intenta insertar al país en estas lógicas neoliberales, sino también que en el ámbito educativo se intentan hacer transformaciones de esta índole con estas lógicas liberales, ¿sí? Se transfieren casi 6.000 y pico de escuelas primarias a lo que son sus provincias y sus municipalidades, sin un peso, digamos, sin poner plata para que se puedan mantener a las provincias. Y eso también es como un antecedente que se produzcan ciertas reformas en los 90, ¿sí? ¿Entendí que se transfiere? Escuelas que eran nacionales, o sea, que las mantenía el Estado, se transfieren, digamos, a que las mantengan las provincias, ¿sí? Pero bueno. No fue con la fuerza y de manera estructural que fue en los 90, Claro. pero sí se habían comenzado a transferir escuelas de la órbita nacional a las provincias. Sí, Ros, sigue siendo en los 70 esto. En los 70 se empieza a hacer como un intento de imponer, digamos, estas lógicas neoliberales transfiriendo estas escuelas, ¿sí? Muchas de ellas cierran. Pero bueno, lo importante, digamos, es que sepamos que en este ciclo, digamos, la construcción de la hegemonía se hace a eso, se hace a través de la violencia y la constante violación a los derechos humanos, ¿sí? No sé si alguna quería hacer alguna pregunta. ¿No? Bueno, pasemos si quieren entonces a lo que es el segundo ciclo. Ahí les voy a pasar una imagen. Acá este PowerPoint que hice tiene más filminas con más información porque la idea es que les quede a ustedes también en el foro del aula virtual para que puedan ir a leer algunas cosas que se van a decir acá en la clase, o por si no tienen ganas después de ver el video pueden ir al PowerPoint. Lo sé porque yo también lo hago. No tengo ganas de ver las clases y veo los PowerPoint directamente. Bueno, el ciclo de los 90 en escala más global está marcada, digamos, por lo que es el consenso de Washington. No sé si leyeron el texto de Rial, ahí nombra también el consenso de Washington, ¿sí? Y que estos organismos internacionales comiencen a tener más influencia también en los países, ¿sí? Comiencen a financiar y a prescribir sus ideas y aplicar, digamos, ciertas reformas de la mano, digamos, de este consenso de Washington, ¿sí? El consenso de Washington marca, digamos, el modelo de sociedad, de Estado y de economía que tienen que tener los países que están en desarrollo pero inmersos en crisis, ¿sí? ¿No era un decálogo o estoy diciendo cualquiera? Eran como 10 pautas que le habían dado. Sí, son pautas que les dan. Sí. Este consenso estaba formado por lo que es el FMI, el Banco Mundial y el Tesoro, lo tengo por acá, el Tesoro de Estados Unidos, ¿sí? Que son como las fuerzas financieras que más dan préstamos y más prescriben, digamos, sus ideas a los países, más que todos en Latinoamérica, ¿sí? Me parece como re importante que nombremos, digamos, el cambio de naturaleza que sufre el Estado, ¿sí? Los estados cambian totalmente, o sea, veníamos de un estado de bienestar que, hacía esto, como decíamos antes, brindaba y daba dinero para que estuvieran bien los servicios públicos, regulaba el mercado, todo esto cambia, ¿sí? Pierde su soberanía hasta cierto punto, ¿sí? Acá en Argentina y más que todo en Latinoamérica se comienzan, digamos, también a instalar gobiernos que adoptan estas políticas neoliberales, ¿sí? En los 90, acá en Argentina, asume Menem en el poder en el 89, si no me equivoco. Pero, digamos, un antecedente es que veníamos de eso, veníamos de la dictadura militar
Después pasamos por un proceso en que se recupera la democracia y asume Alfonsín en la presidencia, que, digamos, en la etapa de Alfonsín, lo que pasa es que entramos en más crisis económica, hay una hiperinflación, el 40% de las personas están bajo la línea de pobreza, ¿sí? Ocurren los saqueos también. No sé si alguna estuvo o presenció la década de los 90. Yo no había nacido todavía. Y bueno, digamos, tras la llegada de Menem al poder, se encarga de mostrar a través de la elaboración de un discurso, digamos, que se había sobrepolitizado el papel del Estado, ¿sí? El Estado tenía supuestamente una sobrecarga de demandas que había originado, digamos, esta crisis económica y que la única solución que había, digamos, para poder salir de esta crisis era que se aplicaran reformas en el Estado y que también, digamos, vinieran estas lógicas neoliberales y se implantaran acá en el país, ¿sí? Sí. El discurso de Menem siempre está orientado hacia el futuro, ¿sí? Y fue acompañado de alguna forma por cierto aval de la sociedad, ¿sí? Entonces acá podemos decir que ya esta hegemonía que se venía construyendo a través de la violencia y la coerción en los 70, acá en los 90 hay cierto consenso por parte de la sociedad. Obviamente que no es al 100%, ¿sí? Pero sí había cierto consenso porque el discurso que crea Menem hace creer, digamos, en el sentido común de la gente que es la única solución que tenemos para salir de la crisis, ¿sí? Aparte de que, o sea, yo lo pienso, veníamos como muy instruidos subjetivamente con todas las cosas que habían pasado en la dictadura militar. Después veníamos con Alfonsín y la tremenda crisis económica que se había originado, ¿sí? Y después llega Menem diciendo, bueno, vamos a ver cómo solucionamos estos problemas. Bueno, la única solución es adoptar estas políticas neoliberales. O sea, con esto vamos a ir hacia el futuro y con esto nos vamos a insertar como país en lo que es la economía global, ¿sí? Bueno, en un plano económico, entre las reformas, digamos, que va implantando Menem, podemos nombrar lo que es la reforma del Estado, con la cual, digamos, privatiza varias empresas estatales, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas. Después tenemos la ley de emergencia económica, y que estas dos, digamos, esta reforma y esta ley eran necesarias para que él pudiera aplicar lo que es, digamos, la ley de convertibilidad, ¿sí? El 1-1, no sé si alguna vez lo escucharon. Que sería, Rocío dice que sí, sería, digamos, de que el peso argentino vale lo mismo que el dólar, ¿sí? Bueno, y acá también es importante que nombremos la influencia de... ahí se está uniendo otra chica más. De los grupos económicos, financieros, ¿sí? Porque, digamos, Menem iba recibiendo indicaciones del FMI, del Banco Mundial, para poder implementarlas acá en Argentina, ¿sí? Siempre están presentes ellos tratando también de construir esta hegemonía y de implementar estas reformas acá, digamos, en el país, ¿sí? Bueno, yo acá también les había nombrado lo que es el Plan Brady, que viene de la mano de esto, digamos, de estos organismos internacionales, realizando acuerdos con varios países latinoamericanos para ver, digamos, cómo se podía pagar la deuda, ¿sí? El Plan Brady hace eso, ofrece ciertas prescripciones sobre lo que tienen que hacer, digamos, los países para poder asegurar el pago de la deuda, ¿sí? El pago de los préstamos que estos le habían dado, ¿sí? Y, bueno, todas estas transformaciones que conlleva, digamos, la reforma del Estado, el ámbito educativo, obviamente, que también se vio interpelado y transformado. Se van como sancionando diferentes leyes que lo que intentaban hacer, digamos, es también como intervenir con esta lógica neoliberal a los sistemas educativos, ¿sí? Acá yo les traje un videíto para que veamos, que es del canal de Encuentro, que se llama Historias de las Leyes Educativas en Argentina.
Yo les quería proponer dos cosas. Primero, si quieren, lo puedo poner yo acá y presento pantalla y lo vemos desde acá, o les paso el link y ustedes lo ven y después volvemos acá a charlar un poco sobre el video. ¿Desde acá o no? Bueno, Sí, opino igual. bueno, También lo mismo, es mejor, así no se corta. bueno. Me van a aguantar un minutito que estoy buscándolo. Ahí lo comparto, chicas. ¿Van entendiendo hasta acá un poco? Háganme Sí, se va entendiendo. preguntas si quieren. Estoy acá para... Sí, de 10. Sí, Florencia. ¿Sí? Sí. Bueno, quizás algunas cosas se me escaparon. Perdónenme, soy nueva. Pero bueno, lo importante, digamos, es que vayan aprendiendo. Vamos a poner acá. Acá está el video porque lo estuve viendo hasta no hace menos de media hora. E igual, Flor, si tenés pocos datos o no podés, sí, pasar el link y No, lo no. vemos. No, sí tengo internet acá, no hay drama. Había que presentar la pantalla, así lo vemos. Vamos a ver desde el minuto por acá, 3:30. ¿Se está viendo? Sí. Profundamente conservadores, imponiendo una disciplina tremenda y llevando la represión adentro de lo que retrocedió la educación argentina durante la dictadura. Es algo que todavía estamos tratando de superar. Julián tiene 22 años. Empezó el primario en 1996, cuando ya había cambiado el clásico sistema primario de 7 años por el de la educación general básica, conocida como EGB. Este sistema comenzó a regir a partir de la reforma de la década de los 90, durante la presidencia de Carlos Menem. Esta transformación dio pie al llamado modelo educativo neoliberal. Durante los años 90, se promulgó un sistema de normas que continuaba las reformas impulsadas por la dictadura a partir de 1976. Se impuso la lógica de mercado. En 1992 se dictó la Ley 24.049 de transferencia de servicios educativos. Esta ley pasó todas las escuelas de enseñanza media y superior del Estado Nacional a la provincia en que se encontraban. En los años siguientes, la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Superior moldearon un nuevo régimen, por el cual la educación dejó de ser un derecho que el Estado debía garantizar para ser entendido como un servicio de consumo. La Ley Federal de Educación 24.195 ordenó el sistema educativo de la siguiente manera. Se amplió la obligatoriedad a 10 años y se dividió el sistema en 5 niveles. El nivel inicial, de los 3 a los 5 años. La educación general básica, conocida como EGB, que era un ciclo de 9 años. El polimodal, posterior al cumplimiento del EGB, con una duración de 3 años como mínimo. La educación superior, para la formación profesional y académica de grado. Y por último, la educación cuaternaria para la capacitación especializada de profesionales. El modelo neoliberal desmembró la estructura de la educación nacional. El histórico sistema unificado dio paso a un régimen de 24 administraciones sin criterio común, lo que significó un aumento de la desigualdad educativa. El Estado Nacional ya no se hizo responsable de los resultados educativos y se puso el peso del rendimiento escolar sobre las propias escuelas, los docentes y los alumnos. En ese Bueno,
¿Qué les pareció el video? Es medio cortito y medio conciso, pero explica más o menos lo que son las reformas que vamos a ver ahora. ¿Sí? Bueno, les quería preguntar, digamos, cómo creen que se está pensando en la escuela pública a partir de la implementación, digamos, de este modelo hegemónico neoliberal con las reformas educativas. O sea, ¿qué papel, digamos, está tomando la escuela pública acá con estas reformas? ¿Qué papel asume? ¿Sí? Yo creo que se empieza como a trasladar estas lógicas neoliberales a la escuela y a interpelarla. No solamente a la escuela, sino también a lo que son los documentos oficiales que se iban escribiendo en esa época y que connotan a veces ciertas terminologías que tienen que ver mucho con este pensamiento empresarial, este pensamiento del mercado, ¿sí? Estas cosas se trasladan, digamos, a lo que son la escuela y los documentos oficiales. Pero bueno, primero quiero presentar mi pantalla de vuelta con el PowerPoint. Así pasamos a verlo ley por ley. ¿Se está viendo? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, estas reformas comienzan, digamos, con la ley de transferencia de los sistemas educativos en el 91, ¿sí? Esta ley significaba como un gran problema para las provincias, porque no solamente significaba la transferencia de los sistemas educativos, sino también asumir los costos políticos que iba a derivar esta nueva situación, ¿sí? Y que iba a venir por parte de los docentes, digamos, porque se estaban transfiriendo todo, ¿sí? También implicaba, digamos, que la nación les diera ciertos fondos para su implementación, ¿sí? Pero estas leyes se sancionaron con mucha lucha por parte, digamos, de los gremios docentes, porque algunos también, digamos, estaban en contra, ¿sí? La ley de transferencia de los establecimientos de nivel medio superior no universitario conformó eso, digamos, un desplazamiento de responsabilidades financieras y administrativas desde el nivel nacional a las provincias. Y este proceso a la vez, o sea, profundiza lo que son las desigualdades sociales y también estas desigualdades entre los sistemas educativos de cada jurisdicción. Y a la vez, digamos, centraliza los mecanismos de control del parte del gobierno nacional para seguir teniendo como la direccionalidad de la educación, ¿sí? Fragmenta el sistema educativo también y otra parte, digamos, que tiene que ver también con lo que son los documentos oficiales, es que el saber de los docentes, el saber de los expertos, ¿sí? De los que hacen, digamos, estos documentos. Y eso no es menor, ¿sí? No sé si entendí bien, es como que el Estado se desentiende de la educación. El Estado deja de tener en sus responsabilidades a las escuelas, o sea, deja de pasarles plata y deja de administrarlas. El Ministerio de Educación no era más poseedor de ninguna escuela, pero sí, digamos, de la direccionalidad de la educación, o sea, de los contenidos que se iban a dar en cada jurisdicción, ¿sí? Pasamos de tener un solo ministerio a 24, ¿sí? 24 ministerios totalmente desiguales en lo que son los fondos que se les dan y el sistema educativo en sí se fragmenta. Habla, Pedro. Nada, Flor, me gustaría hacer ahí como un aporte que el Estado Nacional continúa financiando a las provincias, pero no de manera directa, sino a través, o sea, acuérdense que en los 90 también se reforma la Constitución nacional y el Estado financia a las provincias a través de la ley de coparticipación. Seguramente lo escucharon alguna vez porque todos los años hay problemas con eso, con cuánta plata reciben las provincias, van a juicio las provincias con la nación, bueno. Justamente en esta coparticipación, que es una parte que la nación le da a las provincias para, solventar cuestiones educativas en ese sentido. Pero las que se encargaban de administrar o sea, la transferencia implicaba la administración de las escuelas. Claro. Y, bueno, eso.
Buenísimo, gracias, Pedro. Bueno, y durante el traspaso que se va haciendo de las escuelas es que se sanciona la Ley Federal de Educación en el 93, ¿sí? Que, digamos, la Ley Federal lo que establece son las funciones que va a cumplir el Ministerio de Educación Nacional y también, digamos, modificaba la estructura académica del sistema educativo, que es lo que veíamos en el video, ¿sí? La primaria pasa a llamarse Educación General Básica y el secundario pasa a llamarse polimodal. Y la Ley Federal de Educación también establece, digamos, y extiende la obligatoriedad escolar a 10 años, que eso no es un dato menor, ¿sí? Pero bueno, toda esa estructura académica cambia también, y eso produce efectos también en las escuelas y en las cotidianidades de las escuelas, ¿sí? Esta ley, digamos, esta ley federal se basa como en un conjunto de mecanismos de centralización de lo que son las decisiones de la política educativa, ¿sí? El ministerio es esto mismo que iba diciendo, el ministerio era poseedor de la direccionalidad de la educación, aunque no tenía ninguna escuela a su cargo, ¿sí? Cumplía un papel fundamental en el diseño de los contenidos básicos comunes. ¿Hay alguien habló en...? Claro, es que sí, el Estado no es que se entiende en material económico, Juliana, ¿sí? Se entiende en lo que es la administración, pero también eso mismo, o sea, hace cierto tipo de control a través, digamos, de lo que son el diseño de los contenidos básicos comunes, ¿sí? Es como que hay una cierta direccionalidad o unificación, digamos, de los sistemas educativos a través de lo que son estos diseños y estos documentos oficiales. Pero se entienden, tanto ya no es poseedor de ninguna escuela, digamos, las administran las jurisdicciones, como decía Pedro. Y bueno, la otra ley, digamos, que se va sancionando en el 95 es la Ley de Educación Superior, ¿sí? Que tenía como objetivo regular las instituciones de formación superior, sean universitarias o no, y reformar, digamos, el sistema universitario para, hay una palabra que, para producir, digamos, la diversificación institucional, ¿sí? ¿Qué significa, digamos, la diversificación institucional? Que esta ley, digamos, distingue 4 tipos de instituciones, lo que son las universidades, los institutos universitarios, los colegios universitarios y los institutos terciarios, que serían los profesorados, ¿sí? Y a la vez esta diversificación va acompañada de una expansión de la cobertura privada, o sea, para que cuando se está pensando, digamos, esta ley de educación superior, que la decisión, digamos, de implementarla es tomada por el Poder Ejecutivo, acá también forman parte o están al pendiente lo que son las instituciones de financiamiento internacionales, ¿sí? Porque el Banco Mundial también en esa época había hecho un documento donde especificaba, digamos, cómo tenía que ser la educación superior en los países, ¿sí? Y esto se toma acá también en Argentina, toman, digamos, esas recomendaciones de los organismos internacionales y las intentan llevar a cabo, ¿sí? El Banco Mundial había promovido lo que son como reformas centrales, y entre ellas podemos encontrar, por ejemplo, la introducción de una mayor diferenciación institucional y la creación de instituciones no universitarias y el aumento de instituciones privadas. ¿Pero por qué el aumento de instituciones privadas? Porque lo que se estaba buscando, digamos, es satisfacer la demanda de educación en lo que es, digamos, los estudios superiores, pero sin que el gobierno tenga, digamos, que cargar con tener que poner plata, digamos, para construir universidades públicas, ¿sí? O sea, básicamente es eso, o sea, que el gobierno no cargue con tener que gastar plata en esto, en educación, ¿sí? Por eso es que también se empiezan a privatizar y acá entran las universidades privadas más. Y eso, no, digamos, no es un dato menor. Otra postulada, digamos, que se va formando con lo que es la educación superior, es la transformación de la relación entre el Estado y la universidad, ¿sí? Ejerciendo el Estado un nuevo tipo de control de carácter indirecto.
¿Por qué? Porque se crea la CONAU, que es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, y el FOMEC, que es el Fondo para el Mejoramiento de la Calidad. ¿Sí? Que eso es eso mismo, son como nuevos mecanismos de control hacia los institutos superiores, ¿sí? Y estas políticas cuentan, digamos, con la fuerza necesaria para producir cambios profundos, tanto en la lógica del funcionamiento de las universidades públicas, en incidir en cuestiones como son del gobierno y de la gestión, digamos, de las universidades, en el financiamiento, en la infraestructura, en los recursos, en la docencia, en la investigación, ¿sí? En la relación que mantiene, digamos, la universidad con la sociedad. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, siento que estoy hablando muchísimo. Perdón que tengo apagada la cámara, pero se me estaba trabando la computadora recién y tengo miedo de que se me salga o algo. Si quieren la vuelvo a prender, no tengo drama, pero tenía miedo de eso, como que estoy presentando también el PowerPoint y se me estaba trabando un poco la cámara. No hay problema, por mí, no hay problema. ¿Vas bien? Yo te estoy entendiendo, no sé el resto. ¿Sí? ¿No tienen ninguna pregunta, chicas? No. No, por ahora no. Es básicamente también lo que venimos viendo junto con política. Ah, Con la profe Helmi. buenísimo, bueno, me alegro. Bueno, yo lo que les tenía ahora como una invitación y también un ejercicio es que veamos los efectos que ocasionan, digamos, estas primeras dos leyes, que es la ley de transferencia y la ley federal, ¿sí? Y les traje 3 pedacitos de lo que son, digamos, algunos textos de los documentos oficiales que se iban elaborando en esa época para que reflexionemos con ellos. No sé si alguna quiere leer que es el primero. La idea es ver, digamos, estos textos para ver los efectos que ocasionan, digamos, estas dos leyes, ¿sí? Si alguno lo quiere leer, a este primero. Bueno, ahí leo yo este primero, aunque es chiquita Bueno. la letra, pero voy a tratar. La transformación del sistema educativo implica la movilización de una estructura inmensa, en la que están comprometidos numerosos actores: los alumnos, sus familias, los docentes, los técnicos y especialistas, el personal administrativo y de maestranza, las organizaciones de la comunidad, los representantes sindicales y políticos, etc. Cada uno de estos actores son sujetos plurales. Por ejemplo, los docentes son muchos y cada uno tiene una opinión propia acerca de su tarea y de la escuela para la cual trabaja. Otro tanto ocurre con las familias, con los técnicos, etc. ¿Cómo es posible acordar criterios básicos y acciones para que la transformación incluya la participación activa y responsable de todos? Esto solo se puede hacer estableciendo formas y canales flexibles para arribar a acuerdos, con debate respetuoso, promoviendo la reflexión crítica y contando la flexibilidad y tolerancia de cada uno en los desajustes y fricciones inherentes a la puesta en marcha de una empresa de tal magnitud. Bueno, gracias, Mari. De nada. Yo lo que les quería preguntar, digamos, es qué palabras de las que salen en este fragmento les resuenan y por qué. Si quieren se pueden tomar unos 3 o 4 minutitos para leerlo y anotar las palabras que les resuenen, ¿sí? Así trabajamos con eso. Bien. Si no, si quieren, las trabajamos todas juntas, como ustedes quieran. Yo voy a leer de nuevo, a ver, a buscar las palabras. Bueno. ¿Pudieron encontrar alguna palabra que les resuene?
Yo acá había notado algunas. Por ejemplo, a mí me resuena participación activa, flexibilidad, reflexión y acción crítica, empresa, o sea que nombra a la escuela como una empresa, eso sí, reflexión crítica, sí. Y yo les quería preguntar, digamos, con todas estas palabras, digamos, que salen en esta parte del documento, o sea, ¿qué significados o qué connotan, digamos? Para mí, digamos, reflejan cómo desde los documentos se está empezando a implantar estas lógicas neoliberales que van de la mano con un pensamiento empresarial, ¿sí? Quizás si llegan a leer uno de los textos que tienen sobre la bibliografía, pueden analizar un poco mejor esto o después charlarlo mejor. Pero bueno, la escuela, o sea, comienza a ser asemejada como una empresa. Ocurre una relación y se construye una relación entre la escuela y la economía, ¿sí? Y los sujetos se empiezan a ver como su valor se empieza a dar en base a lo que son capaces de producir. No sé si me explico. No, es que sí, sucede eso. Yo relacionaría eso que decís, Lu, con que se cambia, digamos, la concepción o la forma o las acciones que tenían que llevar a cabo los docentes, ¿sí? O sea, para mí, con estos documentos, lo que se les está pidiendo a los docentes, con esto de que sean flexibles, que reflexionen y tengan una acción crítica, que tengan una participación activa, se está proponiendo, digamos, de que la docencia sea tratada como desde una profesionalización, o sea, reconocer la docencia como una profesión y reconocer al docente como un trabajador, ¿sí? Pero esto también connota otro significado, ¿sí? Se les da cierta autonomía a los docentes, o se plantea que a través de la ley federal y la transferencia, los docentes van a tener más autonomía. Pero en realidad lo que está pasando, digamos, es que los docentes reciben lo que son los documentos nacionales y los documentos que después son recontextualizados en la provincia y tienen que acatar eso en cierta forma, ¿sí? Tienen que construir un PEI, tienen que flexibilizar sus horas también de trabajo y quizá trabajar más tiempo para poder construir y ir armando cosas en equipo, ¿sí? Entonces se está pensando en otro tipo de docente, cambia, digamos, el rol docente, ¿sí? Lo que podemos ver, digamos, en los discursos y en los documentos oficiales es que es moneda muy corriente hablar de esto, de una gestión de calidad educativa, ¿sí? Por parte, digamos, de los mismos docentes, mediante lo que son como parates, ¿sí? O sea, hacer ajustes en sus prácticas con el objetivo de tener a tiempo lo que son las dificultades de la enseñanza y el aprendizaje, ¿sí? Y dichos parates en términos pedagógicos que se conocieron acá como aparecen en los documentos como como la reflexión en la acción, ¿sí? Y fue considerado esto un elemento sustancial para que se produzca la profesionalización del docente, ¿sí? Podemos decir, digamos, de que el hecho de que el docente fuera capaz de reflexionar, evaluar, investigar continuamente su práctica, le aseguraba como un mayor control de la misma y en consecuencia más autonomía, que iba a devenir, digamos, en mayor calidad del servicio prestado, ¿sí? Porque se está pensando en la educación como un servicio de calidad que tiene que ser bueno, ¿sí? Se está asemejando a la escuela acá en un documento oficial como una empresa, que no es poco, ¿sí? Empiezan a ocurrir como traspasos terminológicos de las lógicas del mercado a la escuela. Y eso es, o sea, este modelo hegemónico neoliberal interpelado en los documentos oficiales. ¿Sí? Podemos ver también que, bueno, esto mismo que veníamos hablando, ¿sí? Se efectúa como un encuentro entre lo que es la economía y la educación, en manos, digamos, de construir estas categorías que son doble cara, ¿sí? Ustedes tienen el texto de Cristian Laval, si quieren, después lo pueden leer, lo van a utilizar más con Pedro, que Cristian Laval dice, digamos, y habla sobre estas palabras que son categorías doble cara, que son educativas y productivas a la vez, ¿sí? Se comienza a revalorizar a las empresas como motor y como modelo de la sociedad civil, ¿sí?
Si quieren pasamos a lo que es el otro documento. No sé si tienen alguna pregunta o quieren decir algo. Bueno, a ver. Acá les tengo dos. ¿Alguna quiere leerlos? ¿O leer alguno de los dos fragmentos? Si no, lo leo yo, no tengo drama. María, Ahí leo yo el primer fragmento. Bueno, gracias, María. Bien. El perfeccionamiento docente en actividad debe ser un proceso incorporado a la definición misma del trabajo docente. La Nación asistirá con aportes y recursos a las jurisdicciones para que institucionalicen las oportunidades de perfeccionamiento, capacitación de graduados docentes para nuevos roles y funciones, para gestión institucional, coordinación de siglos o de áreas, supervisión, administración, investigación educativa, planeamiento e investigación institucional, organización curricular, orientación educativa y todas aquellas funciones que fueran relevantes para el mejoramiento de la calidad de la educación. ¿Querés leer el otro también, Mari? Sí, no hay problema. La escuela necesita una nueva organización institucional en la que sea posible flexibilizar los horarios y generar espacios institucionales, como así también la existencia de nuevas normas del régimen laboral, premiando la capacitación profesional, el desempeño, las habilidades. Bueno, gracias, Mari. No, de nada. Yo acá les había marcado algunas palabras. Marqué trabajo docente, perfeccionamiento, calidad, flexibilizar, premiando, que, digamos, estas terminologías también abocan a lo mismo que veníamos viendo hasta ahora, ¿sí? Quiero que entendamos, digamos, de que en los 90 estas palabras fueron articuladas por el discurso oficial a un imaginario neoliberal emergente, ¿sí? O sea, que se estaba constituyendo en escala más global y también acá, ¿sí? Y acopladas a concepciones propuestas, digamos, por los organismos internacionales, ¿sí? Todas estas palabras se van traspasando al ámbito educativo, pero tienen mucho también que ver con el ámbito del mercado y el empresarial, ¿sí? Son estas lógicas neoliberales implantándose en la cotidianidad escolar a través de estos diseños y discursos oficiales, ¿sí? Acá en este que habla sobre el perfeccionamiento del trabajo docente en actividad, me parece que es como un buen ejemplo para ver, digamos, de cómo los docentes son interpelados en un doble vínculo con el mercado, ¿sí? En primer lugar, como profesionales, apelando a la ampliación de la autonomía institucional y la construcción de los PEIs, y en segundo lugar, interpelados como trabajadores, digamos, que debían adaptarse a los requerimientos que las reformas imponían, ¿sí? Los documentos producidos no se restringen solamente a ubicar a los docentes como destinatarios de una serie de prescripciones curriculares, sino que presuponían esto que veníamos hablando, o sea, la actuación de un docente diferente y exigían un nuevo sentido común, que no es menor, ¿sí? Bueno, nada, y eso. Y otro dato importante que podemos notar, digamos, en lo que son estos documentos oficiales es el papel de los especialistas a cargo de la elaboración de estos documentos, ¿sí? Las instituciones y los docentes, digamos, reciben esos documentos que venían de Nación y también estos documentos que eran recontextualizados en la provincia, y eso presupone digamos, que estos documentos podían determinar las prácticas institucionales y del aula. Pero no, digamos, en realidad se desconoce desde lo que son estos documentos del saber docente y todas las complejas resignificaciones, digamos, que se producen entre las prescripciones y su materialización en los contextos locales y en la escuela, ¿sí? Nada, no sé si alguna quiere aportar algo o quiere decir alguna reflexión. Si no, ya podemos ir cerrando. Bueno, chicas,
hasta acá fuimos viendo, entonces primero, y bueno, definiendo lo que es el neoliberalismo como un modelo hegemónico económico que se instala en los Estados-nación y en las esferas sociales y produce transformaciones. Vimos los diferentes ciclos que evocan momentos en que, digamos, este modelo va construyendo hegemonía y se va constituyendo como un discurso único, ¿sí? Nos asentamos un poco más ahora en lo que son las reformas educativas implantadas en los 90 y bueno, y reflexionamos sobre, digamos, estos documentos oficiales que se publicaron en esa época, ¿sí? En lo que va a ser la clase que viene van a desarrollar con Pedro lo que es la tercera ola neoliberal y sus efectos en el ámbito educativo un poco más, pero bueno, yo les quería contar sobre la actividad sincrónica que les voy a proponer para hacer por el foro del aula virtual, ¿sí? La van a tener que escribir ahí. Va a durar una semana, desde ahora a las 8, por ahí los voy a subir y va a durar hasta la clase de Pedro, que va a ser el jueves que viene, ¿sí? La actividad va a consistir, digamos, en estas preguntas, digamos, qué aspectos significativos en relación a lo que vimos en la clase anterior sobre el ciclo de los 90 reconocer que están presentes en la actualidad. Se modificaron, hubo alguna ruptura de continuidad, y bueno, pueden retomar el texto de Rigal, que quizá lo leyeron, y el de García Delgado y Agustina Grain sobre neoliberalismo tardío, ¿sí? Ok, Flor, y en este caso, ¿es una actividad individual? ¿Es una opinión en foro? ¿Cuál sería la actividad? Es una opinión en el foro, o sea, es una actividad que tienen que hacer de forma individual, pero Ok. nada, eso. Es cortito, o sea, les propongo que igual que sea menos de 300 palabras, ¿sí? Bien. Un poquito una reflexión y que puedan ir construyendo. Igual yo les voy a subir también lo que es este PowerPoint, que ahí les puse un poco más de información por si quieren leer ahí o no entienden algo, se fijen ahí, capaz que se resuelven dudas, y también ustedes me pueden hablar si quieren y charlamos mejor sobre estos temas. Vale. Flor, lo que me quedó duda, el tema del nombre del video, ¿lo sabrás? Para anotarlo, para poder después verlo. Sí. Yo te lo busco, que está acá en el PowerPoint. ¿Sabes qué, Flor? Podrías pasar el link por el chat. Así ya lo tienen. Dale, sí. Es del canal Encuentre y se llama Historia de las leyes educativas en Argentina. Igual Bien. sí, ahí te paso el link que lo tengo acá. También lo puedes colgar en el aula virtual, Florencia, si tenés bueno. tiempo y ganas, ¿no? Pero digamos, para que quede ahí accesible a todos. Sí, hoy igual estaba tratando de poner la actividad en el foro y no entendía bien y quería poner unos videos, pero no sabía cómo. Así que después yo te voy a preguntar, Manu. Ahí les mando el link. No sé si tienen alguna duda, quieren que charlemos sobre alguno de los temas que vimos. Sé que quizás fue una clase medio intensa, porque vimos 2 ciclos, pero bueno, espero que hayan entendido y que les haya gustado. Sí, Flor, se entendió y tiene mucho que ver con lo que estamos viendo en otras materias y con lo que venimos viendo antes. Así que por lo menos a mí no me resultó tan pesado porque es como que estoy integrando con cosas que vengo viendo antes, con contenidos que vengo trabajando desde antes. Buenísimo. Bueno, me alegra entonces que les haya servido. Igual les falta, digamos, van a ver con Pedro lo que es la tercera ola neoliberal, que esa está potente, esa clase les va a gustar, está buena, porque es un poco más actual, toca procesos que son más actuales, así que les va a gustar. Ahí les mandé el link por acá del video, para la chica que me lo había pedido. Flor, ¿querés Chicas, que ¿cómo deje- es eso que le...? Perdón. Perdón. Dale, Pedro, dale a vos. Dale. ¿Quieren que deje, Flor, querés que deje de grabar? Sí. Corto ahora la grabación.